Muchas gracias. Esto es desde el Congreso y en esta ocasión vamos a hablar de un tema muy desagradable, terriblemente soez, algo duro, pero por desgracia frecuente, mucho más frecuente de lo que cualquiera de nosotros quisiera suponer y evidentemente mucho más frecuente de lo que nosotros creemos saber. Vamos a hablar con este grupo de diputadas y con el diputado de la peor forma del abuso humano o una de las más degradantes formas que hay del abuso de una persona contra otra, que es el abuso contra los niños. No digo únicamente menores de edad, porque menor de edad puede ser alguien un día antes de cumplir 18 años. Digo niños, infantes, a veces personas que todavía no aprenden a caminar, que no saben hablar, todavía son tan pequeños, y otros que están en las primeras luces del entendimiento y del conocimiento y sin embargo sufren abusos de todo tipo, empezando quizás por el más visible y degradante de todos, que es el abuso sexual. El escándalo, aquel que escandalizara a un niño, decía el Evangelio, más le valdría ponerse una rueda de molino y tirarse al mar, al agua. Pero no, los pederastas no hacen eso, los pederastas industrializan sus desviaciones, industrializan sus abusos y sobre eso es sobre lo que vamos a hablar en esta ocasión. Yo les agradezco de antemano a quienes nos han hecho el favor de participar en esta emisión y les pido por favor que una a una se vayan presentando, también usted, señor diputado, el partido al que representan, la idea general que tienen sobre este tema y en los siguientes minutos iremos desmenuzando, analizando sus componentes y viendo qué es lo que se puede hacer para frenar estas conductas, para anularlas, para hacerlas a un lado y para segregar a quienes las cometen. Y bueno, solamente eso como un aspecto introductorio y por favor, si pudiéramos comenzar, diputada, con usted. Muchas gracias. Gracias. Muy buenas tardes, soy la diputada Angélica Reyes Ávila del Partido Nueva Alianza del Estado de Michoacán y es un gusto saludar a quienes hoy nos siguen por el canal del Congreso. Saludo con mucho respeto a quienes hoy están en esta mesa. Muchas gracias, Rafa. Decirles que es fundamental para Nueva Alianza el respeto irrestricto a los derechos de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Y en ese sentido, desde nuestro grupo parlamentario, estamos sumándonos a todos los esfuerzos que coadyuven al cumplimiento de este fin. Muchas gracias. Por favor, diputado. Gracias, tocayo. Muy buenas tardes que nos está observando. Comentar efectivamente que la pederastia se presenta en diferentes lugares. Como evidencia, hace algunos días nos entregó el INE los resultados de la consulta infantil y juvenil 2015 y señala que más de 94,000 menores, personas entre 10 y 17 años, con su propia mano, están diciendo en la boleta que han sido o están siendo violados sexualmente y mencionan 3 lugares principales. Uno es en la escuela, otro es en su casa y el tercero en otros lugares, incluidos lugares de culto religioso, es decir, casi por tercios. Entonces es un tema de verdad muy importante y ya platicaremos más adelante qué medidas estamos proponiendo para combatirlo. Muchas gracias. Por favor. Gracias. Mi nombre es Mariana Arámbula, soy diputada del PAN por el Estado de Jalisco y bueno, a nuestro grupo parlamentario nos importan mucho la niñez, su sano desarrollo, su sano crecimiento y que no se vulnere su personalidad. Por eso es que presenté el 19 de noviembre para que se decretara Día Nacional contra el Abuso Sexual Infantil. Hoy ya se aprobó por ambas cámaras, algo que al PAN nos tiene congratulados y estamos muy contentos. Seguiremos abonados y preocupados por el tema de los niños, ya que hoy México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil y dentro de México hay varios destinos y en sus mismos estados que están siendo parte de la explotación y turismo sexual infantil. Muchas gracias. Por favor, diputada. Gracias, soy Julieta Fernández. Sí, soy Julieta Fernández, diputada federal, y yo agradezco mucho al Congreso que esté haciendo esta iniciativa porque lo más importante es poder hablar sobre el tema.
México pasaron muchísimos años donde no se había hablado del tema. Hoy estamos muchos diputados involucrados y creo yo que el Sistema Nacional de Protección a la Infancia, que hoy es una realidad y que en el 2014 se hizo la ley para los niños, niñas y adolescentes, pues es un gran inicio, pero hay muchísimas cosas que hacer, muchísimas cosas que trabajar y esta discusión es muy importante porque nos da no solamente el conocimiento de lo que sucede, sino también las pautas y las herramientas para poder proteger, cuidar, sancionar y pues prevenir. Nos falta mucha prevención en México y nos falta mucho la denuncia. Creo que rara vez platicamos de esto en público y por eso yo celebro mucho esta iniciativa. Qué bueno que están todos aquí. Muchas gracias. Por favor, diputada. Muchísimas gracias por la Rosalba. invitación, Rafa. Muchas gracias a la audiencia que nos acompaña en el canal del Congreso. Decirles que su servidora soy de Movimiento Ciudadano, diputada por el Distrito 13. Y el día de hoy el tema que estamos planteando aquí es un tema que es sensible a la mayoría de los mexicanos. Y digo a la mayoría de los mexicanos porque lamentablemente siguen existiendo aquellos que abusan en contra de los infantes. Si no fuera así, no tendríamos la existencia de la pederastia ni de la pedofilia, que son sinónimos, pero que sin embargo el cambiarle el nombre como que sentimos que le va a dar un mote de rechazo, de crítica, pero sigue sucediendo. Afortunadamente en Jalisco tenemos una pena que va de los 8 a los 20 años y se considera delito grave. Es lo que debiera suceder a nivel nacional. Según la directora Laura Díaz, de una asociación civil pro defensa de los infantes, comenta que únicamente el 1.5 de los casos que se denuncian son sentenciados. Nos falta mucho por hacer. Tenemos una gran deuda para favorecer los derechos de esos niños y para educar a niños y adultos, para que los que están enfermos y cometen los abusos cesen en ese círculo vicioso de haber sido abusados, abusar y generar tal vez que los abusados de nueva cuenta se conviertan en abusadores. Tenemos mucho que hacer los diputados que aquí estamos y todos los que integramos esta 63 legislatura para tratar de terminar con ese lastre que nos ha posicionado en el 5º lugar a nivel internacional en abuso infantil. Quedamos a sus órdenes. Muchas gracias. Bueno, usted ya ha escuchado más o menos los planteamientos básicos de cada una de las diputadas y quienes aquí nos acompañan. Y bueno, lo interesante de todo este asunto sería comprender que el hecho de que esto se haya visibilizado no quiere decir que sea una conducta reciente. Quiere decir que apenas recientemente la sociedad mexicana y las instituciones nacionales han tomado en cuenta su responsabilidad para evitar que esto que aparentemente ocurre en el ámbito privado, y por privado debería mantenerse en el rincón, ya sea del aula vacía, del confesionario cómplice, de la sacristía protectora, no ocurra. El asunto es que la protección de las personas es la materia fundamental de la responsabilidad del Estado. Y el Estado ha sido omiso, creo yo, no sé ustedes que saben más, ha sido omiso a lo largo de los años en la capacidad obligatoria que ha tenido siempre y no ha cumplido nunca de establecer un marco jurídico protector para que los niños de este país no sean objeto de violación
no solo de sus derechos sexuales y de su persona, sino de todos los demás elementos que contribuyen a su degradación futura, el abuso laboral, el acoso, la servidumbre forzosa y en algunos momentos hasta la esclavitud urbana o rural, porque esto pasa en todas las partes del país y en todos los estamentos de nuestra sociedad. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar con usted para ir desmenuzando, como le dije hace un momento, todos los componentes de este asunto, las previsiones legislativas y lo que ha dicho la diputada Rosa Alba. Hay mucho por hacer, pues por favor díganos de ese mucho que tienen por hacer, compártanlo con nosotros. Ahorita regresamos. Gracias, muchas gracias. Bien, saludo a la diputada quien se acaba de incorporar a la mesa en la que estamos analizando este asunto de la pederastia o la pedofilia, como dijo la diputada, o lo que todos conocemos en términos generales como el abuso. También tiene otros nombres que no voy a decir aquí, pero usted los conoce, usted los ha dicho en su lenguaje cotidiano. ¿Cómo se puede calificar el abuso contra un niño? Pues así como está usted pensando. Pero bueno, quedábamos con una idea muy clara. Hay mucho por hacer porque no se ha hecho antes lo que se tenía que haber hecho desde hace mucho tiempo. A ver, ¿ustedes qué van a hacer? Aparte de esta cosa un poco celebratoria, ¿no? De decir, vamos a dedicar un día del año a reflexionar sobre este tema. Vamos a hacer una ley para los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Todo eso ya se hizo, pero eso es lo que ha modificado la triste e indignante realidad. ¿Quién comienza? A ver, diputado. Comentar que el abuso sexual contra la infancia, conocido como pederastia, que es un delito, la pederastia está tipificado en el Código Penal Federal, se da fundamentalmente o en la mayoría de los casos por una acción de poder en contra de los niños, por poder moral, poder económico, poder sobre ellos. Por eso es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene registrado que, por ejemplo, los centros escolares de educación básica del 2000 a 2012 en promedio se presentaron 10 quejas por año, pero 2013 a 2014 creció a 41 por año. Es importante que se denuncie y han recaído recomendaciones, tanto que la Comisión le ha recomendado al Estado que emita programas para prevenir el abuso sexual, la pederastia en centros escolares de educación básica. Otro dato es que el Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en su informe 2014-2015, le solicita al Estado mexicano que le dé seguimiento a los procesos que hay por pederastia en centros de culto religiosos en nuestro país, que dice textualmente, son cientos los que se han presentado en el mismo, ahí hay una relación moral, poder moral. Y el caso del turista canadiense en Acapulco, Guerrero, pues es un asunto de poder político. Por pobreza, los padres defienden la posibilidad de que haya abuso sexual en contra de la niña, lamentablemente. Entonces, pagaron ahí 300 pesos. Ahí es donde estamos atacando. Ahorita les diré, para darle cabida aquí a mis compañeras diputadas, qué es lo que estamos proponiendo y que ya propusimos aquí en esta Cámara para atacar esas cadenas de poder que están abusando de nuestras niñas. Diputada Arámbula, por favor, y después acá. Gracias. De entrada, yo creo que es concientizar que es un tema que está avanzando, que como usted lo dice ahorita, sí se han hecho reformas, la ley es perfectible y en el camino podemos hacer las adecuaciones y modificaciones necesarias para ir perfeccionándola en beneficio para nuestros niños. Pero si cada quien no hace la parte que le toca desde su trinchera, esto no va a funcionar. Al día de hoy considero que falta establecer más políticas públicas, programas preventivos, que a través del tiempo de televisión, de radio, den más el tema de precaución, que las escuelas se metan más en el tema de prevención. Hoy en día les piden a los niños hacer muchas tareas en línea, investigación, y ni siquiera los niños saben cómo protegerse dentro de las redes sociales, cómo proteger sus datos personales. Desde ahí tenemos que también saber cómo son las cifras que cada vez son más alarmantes, que hoy en día se estima que cada minuto, según las estadísticas a nivel América Latina, 4 niños son abusados sexualmente, y que en México cada
Ahora, 3 niños son abusados sexualmente. ¿Qué está pasando? ¿Dónde están también las escuelas? ¿Dónde están los padres de familia? Tenemos que cada quien vigilar a nuestros niños. Los niños son responsabilidad de todos. Tenemos que garantizar un sano desarrollo, un sano crecimiento, y los niños tienen que ser un presente para que nos den un sano futuro. Hace no muchos años había una campaña en la televisión que creo que no tuvo ningún efecto definitivo, que decía: ten cuidado, si alguien te dice, díselo a quien le tengas confianza. Y yo comentaba con mis amigos de Televisa, que fue la que hizo ese, decía, ¿y qué le pasa al niño cuando quien más confianza le debería inspirar es quien lo viola? Sea su padre, su tío, su hermano, el compadre. Porque el problema de toda esta vulnerabilidad de los menores, de los niños que yo veo, es que no hay escenario seguro. No están seguros en la escuela, no están seguros en su casa, no están seguros en la iglesia, no están seguros en la calle, no están seguros en el parque. ¿En dónde pueden estar seguros si los enemigos, los depredadores, por así llamarlos, conviven con ellos, están en su casa? Sí. ¿Cómo se puede legislar lo que pasa en la casa de a de veras bien? ¿Quién les va a ayudar a los niños que apenas saben hablar a denunciar un abuso cuando tienen 4 años, 3 años, 5 años? Sí. Pero yo tengo, ¿Cómo se puede hacer eso? yo te tengo una buena noticia ante esa perspectiva tan dolorosa, porque efectivamente un solo niño de los nuestros, del mundo, de México, que sea abusado es una verdadera tragedia, porque la afectación que tiene para su desarrollo está plenamente comprobada. Pero sí te tengo una buena noticia. Igual que hay un agresor cerca de él, hay 10, 15, 20 personas que darían la vida para que ese niño estuviera bien. Lo que tenemos que hacer es generar en el entorno del niño un marco de seguridad, de respaldo, de confianza, que le permita que si alguien, el proceso de abuso sexual, con excepción del que ocurre como un asalto en la calle, etcétera, el proceso es un proceso paulatino, lo que permite a nuestros niños recibir ayuda. ¿Qué es lo que nos está faltando? Bueno, hay un abuelo, hay un padre, hay un hermano. Bueno, las estadísticas nos dicen que el abuso sexual más común es el que se da a través de los hermanos, luego a través de los padrastros y padres, luego a través de los tíos, etcétera. 9 de cada 10 agresores sexuales son hombres y 9 de cada agresor sexual es conocido o familiar. Algún cercano. Es cercano. Entonces, lo que tenemos aquí son 2 cosas muy importantes. Por un lado, sabemos mucho, se ha estudiado muchísimo. Yo tengo más de 20 años metida en el tema del abuso sexual. Fundé una organización en Jalisco dedicada a la detección, a la prevención y a la atención del abuso sexual. Se ha estudiado suficiente, tenemos las herramientas para poder prevenir el abuso. ¿Qué es lo que nos hace falta? Necesitamos pulir la legislación, efectivamente. El jueves pasado yo presenté una iniciativa para generar un registro de agresores sexuales y violadores. Esto es darle, ¿es suficiente? No, pero es darle a todos los lugares que atienden a niños elementos para no acercar a la plantilla gente que ya tenga como antecedente haber cometido un delito contra la integridad sexual. No es suficiente. ¿Qué tenemos que hacer? Una pregunta que relaciona con esto. El Código Penal Único, que hace poco tiempo quedó ya establecido, ¿ha puesto la misma definición para el delito en todos los estados de la República? ¿Ya tenemos una homogeneidad en este sentido? ¿O seguimos con esas cosas de que lo que aquí es muy grave, acá no? Así es. Ahora, a nivel federal, de hecho, muy pocos único. estados a tienen nivel federal, considerado como delito sí grave. tenemos a partir del 2010 una Ajá. pena de 9 a 18 años Delito grave. de cárcel sin posibilidad de fianza. federal. A nivel federal. A nivel Eso es federal. importante porque nos pone una pauta y entonces nosotros como legisladores a nivel federal tendríamos que darle seguimiento y tendríamos que pedir a los estados que armonicen en ese sentido. No es suficiente y aquí podremos ir dando pautas de qué más podemos hacer. Claro. Si me A ver, quisiera a ver, yo les- permíteme un a segundito ver. porque la diputada Sí, me había pedido adelante. primero que quería intervenir y ahorita vamos para acá. Gracias. Por favor. Muchísimas gracias. Hablar de un término tan grotesco como el que hoy está en esta mesa
es obviamente indignante. Es más grotesca la acción de quien se atreve a lacerar, a destruir la integridad de nuestras niñas, nuestros niños y adolescentes. Por supuesto que hoy, desde nuestra función como legisladores, tenemos que tener claridad y una definición total de cuáles son las acciones que tenemos que emprender. Efectivamente, se publicó una Ley General de los Derechos de las Niñas y los Niños y Adolescentes el 4 de diciembre de 2014, pero nos falta, obviamente, se ha avanzado, pero nos falta ¿qué? Una adecuada armonización en todas las entidades federativas, porque definitivamente hablar también de procesos, como lo comentaba nuestra compañera diputada, quiero decirles que son procesos que nos llevan mayor tiempo. Hablar de sensibilizar, de concientizar, de formación a las nuevas generaciones, esto nos lleva a más largo plazo. Sin embargo, creo que serían dos líneas de acción. La primera, lo que de manera inmediata o a corto plazo tenemos que asumir primero, nosotros en esta responsabilidad, pero también gran oportunidad como legisladores. Y segundo, lo que se tenga que proponer obviamente durante un proceso de formación que conlleve precisamente a una concientización de que no se puede dañar a seres tan vulnerables, porque al final es uno de los sectores más vulnerables de la sociedad. Y yo vuelvo a decir, no es solamente indignante para México con las cifras que hoy podemos conocer en nuestro propio país o en América Latina, es indignante para la humanidad. Entonces, se ha avanzado, pero nos falta por hacer. Yo comencé en la introducción de este tema con algo que me permite decir que yo no creo mucho en esto de la concientización ni en esto de la educación preventiva. Porque lo que dije tiene 2000 años de vigencia en la cultura judeo-cristiana occidental. Es el pensamiento cristiano, no escandalizar a los niños. Lo dijo Jesucristo, lo crucificaron y hoy todavía seguimos diciendo que tenemos que concientizarnos que en 2000 años no ha sido posible que los seres humanos entiendan que no pueden abusar de sus cachorros, por así llamarlos. Nos quedan 2 minutos y 50 segundos. Gracias, Rafa. ¿Voy yo? Sí, gracias. Y después empezamos con... La OCDE nos posiciona en el primer lugar en homicidios y abuso contra infantes. Es un lugar totalmente deshonroso, aberrante y lacerante para todo el pueblo mexicano. Tenemos que establecer leyes que realmente vayan encaminadas a erradicar esos violadores, esos abusadores de infantes. La diputada Edith comenta, acertadamente, que debiera de existir un censo de aquellos que se han dedicado a lastimar o abusar de los niños. Y yo iría más allá. Yo iría a que debiéramos recrudecer tanto y deberíamos de generar la castración química para que nunca más ese violador pudiera generar afectación a un infante desprotegido, o a ningún infante, ni protegido ni desprotegido. Y todavía más allá, nos hemos olvidado de los que van a ser infantes toda la vida, de los que tienen algún tipo de retraso mental, y que también son víctimas del abuso de estos depredadores. Debemos participar y generar que se haga un estándar donde todos los estados clasifiquen como delito grave la pederastia o el abuso sexual a menores, y donde todos los estados impongan penas que no les permitan la libertad bajo fianza. Y más aún, si aquellos son reincidentes, aplicarles la castración química para que terminen con el problema. Si es algo que es superior a sus fuerzas, pues vamos ayudándoles. Quizás suene demasiado fuerte, pero... No faltará quien, pero la verdad, quien complemente ándele con los su derechos petición. No, la petición de la castración química con la castración física. Pues todos lo decimos, pero nadie nos atrevemos a pronunciar. Bueno, pues por decirlo no pasa nada. Vamos a recibir la colaboración de don Miguel Reyes Razo y terminamos con eso esta parte del programa. Regresamos de inmediato y escucharemos lo que usted nos quiere decir cuando volvamos a este tercer bloque. Acompáñenos, por favor, ahorita venimos.
Finaliza abril del 2016. Concluye coincidentemente el segundo periodo del primer año de ejercicio de la 63ª legislatura aquí en San Lázaro. Para el 1 de septiembre de este año, cuando vayamos al siguiente periodo de los 3 que debe cumplir esta legislatura, como todas, cada 3 años, bien, tendrán que ponerse muy aguzados los sentidos, muy afiladas las voluntades y muy preocupados los sabedores y muy duchos todos los legisladores para poder entrar a un tema crucial, toral, fundamental en la vida mexicana, la justicia cotidiana. Este término, justicia cotidiana, le explico a usted, consiste en una justicia que está muy lejos del delito real de lo penal. Excluido lo penal, todo lo demás es la justicia cotidiana en la idea del presidente de la República, quien envía ya al Congreso 8 grandes iniciativas para organizar, para dar vida a un nuevo sistema penal mexicano. Hace unos días en Palacio Nacional, cuando el propio primer mandatario de la nación anunció el envío y la creación de tales iniciativas, surgieron voces como la del director del CIDE, del Centro de Investigación y Docencia Económica, fundamental en la vida mexicana, institución de excelencia, cuyo director dijo que en la investigación que han realizado se notan grandes distancias entre la justicia y el ciudadano común. El mexicano, dice el CIDE, no tiene acceso fácil a la justicia. Y también condenó el propio CIDE a las juntas de conciliación y arbitraje. Exigió que se revisen a fondo, porque ahí, según dejó traslucir el propio director de CIDE, ocurren infinidad de irregularidades que casi siempre afectan al hombre que pide justicia. Es necesario, pues, que esta justicia cotidiana, que se viva en un país de justicia, habrá que homogeneizar, habrá que regularizar muchos códigos de todas las entidades del país para que por fin se camine en un sentido y nos organicemos en la justicia. La justicia cotidiana se avisora que hasta por el móvil, a través de su teléfono celular o por su computadora, usted en un sentido lineal, como suele decirse ahora, pueda usted atestiguar, puede usted deponer, puede emitir su opinión, su defensa, su argumento, su acusación, sin necesidad de ir a la barandilla. Pretende la justicia cotidiana entonces igualar, que el ciudadano cualquiera, no importa su condición, no importa su grado de cultura, no importa ni su ubicación, porque ya prevé el propio presidente en sus iniciativas caravanas que vayan a los lugares más recónditos a hacer la justicia, como las brigadas culturales de José Vasconcelos o como las de la salud, que van y remontan las sierras más inexpugnables para poder dar salud a los mexicanos. Así, esa parte de la otra salud, la salud de la justicia cotidiana. Aunque el magistrado Elías Azar dice que ya no se puede hablar en este país de que el mexicano tenga hambre y sed de justicia. Y asegura este magistrado del Tribunal Superior de Justicia, Elías Azar, que el presidente al invocar y al acuñar el término justicia cotidiana hizo una idea émbolo, una idea que ya mueve al país, una idea que despertó de su molicie, así lo dijo en Palacio Nacional, sacó de la molicie, de la haraganería o de la indiferencia a los abogados mexicanos y les dio súbita conciencia de su enorme responsabilidad en la confección, en la materialización de la justicia. Estamos pues en vísperas, le decía a usted al principio de esta intervención, que en septiembre habrá de debatirse ampliamente, se va a hacer una gran discusión nacional. Ya antes, para llegar a las conclusiones y para que el presidente tuviera elementos para remitir estas iniciativas al Congreso, hubo durante semanas 9 meses de trabajo por alrededor de 300 personas, expertos en el derecho, expertos en las diversas ramas del derecho, el mercantil, el comercial, infinidad, todas sus ramas, laboral, un patrón que despide injustamente, un empleado que se inconforma, ese pide justicia. La gente, un choque, un vecino abusivo que quiere apropiarse de más en el condominio, en la vecindad, o en la privada, o en la calle donde vivimos. Eso es motivo de justicia cotidiana. Habrá de ser juzgada por todos los que de la ley conocen,
todos los que dicen que la justicia es ciega, ¿verdad? Tienen la venda, la representamos con una balanza que quiere ser perfectamente equilibrada e impartir y juzgar a todos por igual. Bien sabemos los mexicanos que lamentablemente hasta la fecha, al día de hoy, no es así. Luego entonces habrá que ver con mucho cuidado, estar muy atento a la discusión en el Congreso sobre la justicia cotidiana. Reyes Razo, servidor, le dice hasta la próxima. Muchas gracias Miguel por tu colaboración. Estábamos aquí comentando algunas cosas relacionadas con la idea que ha dejado aquí la diputada sobre el asunto de que, muy bien, si alguien no puede frenar sus impulsos, que se le ayude mediante la química, que se le apliquen inhibidores del apetito y que se proceda a lo que se llama científicamente la castración química. Alguien podría decir después, bueno, y también la castración física, y otro también podría decir, pues de una vez, el paredón. Yo sé que en este país no existe la pena de muerte. Yo no soy legislador, yo la reimplantaría en algunos casos de esta naturaleza. Pero yo soy un troglodita, digo, a mí me pueden decir lo que quieran, yo no soy diputado. Yo nomás comento lo que oigo. Vamos primero con usted y después con usted, diputada. Sí, pues efectivamente podríamos poner muchísimas penas. Es importante la pena que no alcance fianza, pero lo más importante es poder prevenir que estas cuestiones sucedan, porque suceden todos los días y suceden en lo oscuro, en el ámbito privado, donde en una familia muchas veces la madre es la última que se entera de que el padrastro está abusando de las niñas, o hay una negación. Entonces también conlleva un problema cultural que hay que atenderlo de manera cultural, atender las redes de tráfico de personas a través de los autobuses, que bien puede el chofer ver, porque lo vemos todos los días, que están traficando una niña y entonces en esta cultura pues nadie dice nada. Entonces esta denuncia, que es importante, que hubiera un protocolo de denuncia y un protocolo de atención para que la niña no la trasladen, para que la niña no la encierren, para que la niña no la esclavicen. Antes de que esto suceda se puede evitar, porque todos vemos, y al final creo que la sociedad también ha sido muy cómplice. Siempre estamos hablando de las políticas públicas, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en el turismo sexual en Acapulco, donde yo soy originaria? Ahí pues suceden mil cosas, todos la vemos, está el taxista involucrado, está el que da el hotelero, está el que engancha al niño, y bueno, pues lo vemos, y la cultura mexicana es yo no me meto ahí, yo no digo nada. Ahora el escándalo que está sucediendo, y es a través de las redes sociales, desgraciadamente, que nosotros nos enteramos de lo que está sucediendo del caso de Montessori, que abusaron, pero tienen un año abusando de los niños, no es un asunto actual, y entonces los mexicanos lo que hacemos es cubrirlo, es que nadie se entere. Y hablo de los funcionarios públicos, pero también estoy hablando de las maestras que están en el plantel, y estoy hablando de los padres de familia, que a mí no me tocó. Entonces, creo que hay que fincar en la ley responsabilidades, así como lo hace en Protección Civil, porque en México hay una responsabilidad en Protección Civil al que no ponga un extinguidor, al que no tenga una puerta cuando hay un incendio, hay una responsabilidad, ¿verdad? Pero en el caso de un abuso parece que no hay responsabilidad, y debiera haber una responsabilidad en estos centros escolares, debiera haber una responsabilidad para el niño que llega violado y masacrado a un centro de salud. Y se tiene que denunciar. Está en la ley que se tiene que denunciar, pero nadie denuncia, nadie se quiere meter en problemas, precisamente por el sistema de justicia que tenemos en México. Y aquí no estamos hablando de partidos políticos, estamos hablando de que hay un problema cultural donde el Ministerio Público no está funcionando, y entonces, pues, ¿por qué una madre que maltrataron a su hijo en la escuela se va a aventar el viacrucis de denunciar si normalmente tenemos no va a un haber caso justicia? reciente de una menor en Veracruz
este asunto lleva meses y meses y meses y que se giran órdenes de aprehensión, que no se giran, que no se sabe, que el fiscal dice una cosa, que la familia se queja, que los medios intervienen, que las redes sociales y finalmente los bien llamados porquis siguen fuera. Pero perdón, tenemos... Íbamos primero con usted. Perdón, ya usted concluido. Yo nada más quisiera ahondar en esto. Necesitamos códigos de conducta en todas las empresas, en todas las instituciones públicas, para que el funcionario sepa qué hacer, a dónde tiene que llamar. Una enfermera no sabe qué hacer cuando llega una niña lastimada, porque no hay un protocolo de atención. Y pues no sabemos, o deberían sí sabemos saber. y sí lo hacemos, claro que sí. Claro, pero no toda la gente está informada y no toda la gente, y si hubiera una responsabilidad se haría. También necesitamos educación obligatoria en las primarias de cómo aprender a cuidarse, para que los niños aprendan también a decir esto no es correcto. Y también protocolos, programas donde los padres también puedan detectar fácilmente cuando su niño está siendo lastimado o abusado, y las escuelas también, que Muy los bien. maestros puedan detectar las cosas. Muy bien, diputada, Antes muchas de que gracias. suceda. A ver, teníamos por Sí, acá sí, y luego por acá. Y De si hecho, me el permites. tema de prevención es una respuesta, es la mejor respuesta. No tenemos ni siquiera oportunidad en las cárceles para poder encerrar a todos esos que están lastimando a nuestros niños. Pero además hay otro problema. Generalmente quienes se enteran del problema es la familia, y la familia no se atreve a denunciar a su hijo, a su hermano, a su esposo, a su abuelo, porque sabe lo que le va a pasar en la cárcel, que es otro agravante, diríamos, cuando la persona agresora, que bueno, yo he escuchado a presidentes municipales decir, yo lo ahorco, yo lo cuelgo, ¿verdad?, de un árbol y que se acabe el problema. Cuando la persona agresora, que todo el mundo quiere tener lejos de los niños, es denunciada, llega a la cárcel, es abusada, es violentada, y entonces la familia la protege y dice, mejor no digo nada por lo que le vaya a pasar, nada más lo cuido. Y entonces la cadenita continúa. Esa parte también la tenemos que atender como autoridades. A nosotros nos toca ver qué vamos a hacer para que esta situación que sea en las cárceles no favorezca una cultura de no denuncia, porque en el proceso de estudio que hemos tenido sobre el tema del abuso, esa es la razón, diríamos, fundamental por la que la familia no denuncia. Entonces ahí tenemos un trabajo que podemos hacer. Por otro lado, también podríamos nosotros decir que a la familia, y esto yo lo tengo perfectamente comprobado porque he trabajado con miles de niños y de familias, cuando a los niños se les enseña qué no se vale hacer sobre su cuerpo, los niños son capaces de encontrar a la persona que les va a ayudar, y se les enseña a encontrar esas redes. Si tu mamá está tan afectada en su salud mental y física como para ayudarte en ese proceso de cuidarte, ¿quién más puede hacer ese trabajo? Y los niños se encuentran, y las familias se encuentran alternativas. Entonces, no podemos dejar de creer en la prevención, porque es como dejar de creer en la posibilidad de cambiar las cosas. Tenemos que hacerlo, pero no podemos llegar hasta la primaria, porque el índice más alto de abuso sexual se da en una media de 5 años de edad. Si nos esperamos a la primaria, es decir, el lugar adecuado para la prevención es en las guarderías y el kinder. Pero en un proceso de acompañamiento, no solo de enseñar a los niños, sino de enseñar a los padres de familia, juntos, porque finalmente ellos van a estar acompañando a esos niños toda la vida, ¿sí? Eso no lo podemos perder de vista, y es un trabajo que necesitamos hacer desde políticas públicas muy claras. No existen hoy en ese tema. ¿Cuánto dinero hemos gastado para la prevención del feminicidio? Y las mujeres, que también tienen un serio problema, son adultas, pero no hemos gastado ni un solo peso en la prevención del abuso sexual, teniendo ese índice tan alto de abuso sexual en nuestro país. Entonces es legislación, es políticas públicas y prevención desde diputado, los espacios educativos. Prevenir sí, erradicar también, pero también tenemos que disuadir. Está sucediendo algo que es muy grave. El superior jerárquico en algún culto religioso, católico, lo que sea, encubre al cura para proteger a la iglesia y lo cambia a otro estado o a otra iglesia. El dueño de una escuela primaria, kinder, privado o el director de una pública
encubre por cuidar el desprestigio de la institución. En la familia no le creen al niño, o porque si le creen se va a ir el padre, el proveedor o el tío, etcétera, y están dejándolos desvalidos. Hay un asunto de encubrimiento. ¿Qué presentamos nosotros? Presenté hace algunos días, acompañado por varias víctimas de violación sexual, de pederastia, aquí en esta Cámara, una iniciativa de reforma al Código Penal Federal, en donde estamos equiparando en el 209 bis el delito de encubrimiento, porque no podemos permitir que los padres, los porquis, los sigan protegiendo, no podemos permitir que los curas cambien, o el obispo cambie a los demás curas, etcétera. Entonces, el delito de encubrimiento se equipara, es decir, también se le aplica la pena de 9 a 18 años. Y si es agravado, es decir, cuando participan 2 personas o más, le estamos proponiendo que se eleve a 2/3. En el caso de que quien encubra tenga una relación moral, laboral o de una pirámide de jerarquía de poder y abuse de ello, estamos proponiendo que se incremente la pena medio año. Complementa nuestra iniciativa lo que menciona nuestra amiga la diputada Angélica, el registro de pederastas. Necesitamos nosotros tener un ángel guardián de nuestra niñez, es decir, que desde tu aplicación en la computadora, en el celular, esté claro dónde están los pederastas, porque no podemos permitir que se acerquen a los lugares donde están los niñas y los niños, y mucho menos que teniendo una profesión que los hace tener una autoridad superior, abusen de ello. Entonces, estamos proponiendo sí que haya un registro, sí que haya protección directa y mandar un mensaje claro y que el encubrimiento se castigue igual que la acción. Así es, independientemente de que participen o no. Y tenemos que mandar un mensaje, desde luego, quien está lastimando a nuestra niñez, no está lastimando a una vida, está lastimando a todo el país. Es el mensaje que tenemos que dar, por eso. Y aprovecho para hacer la invitación aquí a mis amigas legisladoras. Hemos acordado con varias víctimas de pederastia tener una serie de encuentros para trabajar políticas públicas más amplias, prevención, erradicación, y ver si involucramos instrumentos internacionales de protección de la niñez a la legislación nacional. Entonces estaremos iniciando en unas semanas, les haré la invitación, se las hago ahorita, para que participemos, porque ese es un problema que amerita que todos los grupos parlamentarios participemos. Nos queda un minuto. Yo creo que un minuto es muy poquito. Sí. Mejor vamos a dar por terminado este bloque, haciendo un pequeño resumen de lo que ustedes han dicho, y dentro de 56 segundos terminamos y regresamos y empezamos con usted y luego con usted. Qué amable. Y después ya le damos la última vuelta a la participación de cada uno de ustedes. Ahorita vamos a regresar. Bien, pues regresamos a este asunto que yo supongo que en los minutos anteriores lo ha mantenido a usted atento e interesado, porque esto es algo que a lo mejor usted no lo sabe, pero esto ha pasado en su familia. No digo que haya pasado en su casa, o quizás sí, pero que ha pasado en su familia, ha pasado en su familia, y usted sabe, y su esposa sabe, y sus hermanos saben, todos sabemos. Pero como dice la diputada, todos callamos. ¿Cuándo dejaremos todos de ser cómplices? El silencio es la forma más extendida y más ruidosa a la larga de la complicidad. Nos habíamos quedado con usted, diputada. A ver, yo coincido con varias de las cosas que mis compañeros aquí han planteado. Pasa algo muy chistoso y voy a poner un ejemplo. Yo vengo de ser diputada del Estado de Jalisco. En Jalisco está tipificado el abuso sexual infantil, está tipificado el maltrato infantil. Me ha tocado ir a escuelas a hablar de la ley del maltrato infantil que les tocó hacer a su servidora. Y les pregunto, ¿sabes que hay leyes que te protegen? ¿Sabes que hay leyes que no sabe la gente? Todavía este mes me he ido a recorrer colonias y les he dicho, oye, ¿sabes que a tus hijos hay leyes que lo protegen en abuso y maltrato infantil? Y me ponen cara de ¿cómo de qué me estás hablando? A mí eso no me va a pasar. No, y lo ven muy ajeno y en su casa nunca va a pasar cuando el 80% es dentro de casa, cuando el 27% es el papá, el tutor, cuando el 18% es el abuelo, el 16% el hermano, 14% el tío y los cercanos a la familia. ¿Qué está pasando? Necesitamos
que es algo tan fuerte o más fuerte de lo que está pasando, porque cuando yo veo ese tema, siendo diputada de Jalisco, México ocupaba el segundo lugar. 2 años después, México ya está en el primer lugar, según la OCDE, a nivel nacional y en segundo lugar a nivel mundial. Pero esto ha sido creciendo, Yo sí vuelvo a lo mismo, concientizar, pero también tenemos que utilizar los programas preventivos. La ONU está preocupada y acaba de hacer un posicionamiento en la que dice que están prescribiendo los delitos en materia de la niñez. ¿Qué va a pasar con el caso de los niños de Veracruz que usted mencionaba, que abusan de la niña, donde ya los sacaron del país, regresan, ya caducó el delito y no pasó nada? Y yo quisiera, no sé si a ustedes les parezca bien, pero creo que el campo de riesgo de los niños aumenta exponencialmente con la habilidad y la facilidad que los niños tienen para incrustarse en las redes sociales y, valga este juego de palabras, caer víctimas de las redes sociales. Las redadas que hacen los pederastas, que son expertos en persuasión de los niños a los cuales conocen mediante identidades ficticias. Y la manera como aprovechan la capacidad de fantasía de los niños para hacerse de amigos imaginarios que después terminan siendo depredadores reales. El problema de las redes y el problema cibernético yo creo que es sumamente grave. Uno de los graves momentos de la humanidad, creo yo, es esta proliferación para todo del sistema cibernético de intercambio de información. Nos está llevando a una arriesgada convivencia sin humanidad. Diputada. Sí, bueno, algunas cuestiones me gustaría a mí puntualizar. En el tema de las redes son un problema aún más grande cuando se trata del asunto de la trata, pero de la trata de personas. El abuso sexual es un tema más de contacto con la gente que está cerca de, en mi casa, como niño, como niña, en la casa del agresor, generalmente ocurre el abuso. Entonces, es un tema más de cotidianidad, que por eso es que nos ayuda tanto trabajar con los padres de familia y trabajar con los niños, porque defenderse del abuso es muy sencillo, siempre y cuando haya un conocimiento previo. Si no hay ese conocimiento previo, los niños caen en el abuso por el tema de la autoridad emocional, afectiva, de la autoridad moral, etc. Ese es un punto. Por otro lado, sí tenemos que revisar nuestra legislación. En el caso de Jalisco, como bien lo decía la diputada Mariana, la última modificación que se hizo fue muy positiva, sin embargo quedó ahí un hueco espantosísimo, habla de con intención. ¿Cómo se puede poder revisar el tema de la intención? Y se los advertimos a los legisladores, en ese tiempo yo trabajando ya, insisto, en esta Fundación de Protegerte es mi compromiso, se los advertimos y ahí quedó. Y entonces ese es un espacio por el cual los agresores pueden escabullirse con mucha facilidad. Y por otro lado, desde mayo del 2015, la Cámara de Diputados que nos antecedió aprobó una iniciativa, un dictamen para que no prescriba el delito, pero ahí está en el Senado y no camina. Entonces tenemos que ponernos las pilas para que este tema tiene mayor importancia, inclusive, y me arriesgo a decir algo políticamente incorrecto, tiene mayor importancia que el tema de transparencia que hoy estamos votando. Porque si nosotros no protegemos la salud física, mental y espiritual de nuestros niños, tenemos una sociedad con todos los delitos que queramos mencionar. Ese es un tema entonces al que lo tenemos que poner en primer lugar. Si tenemos nosotros que 3 de cada 4 niñas van a sufrir de violencia sexual antes de cumplir los 18 años, entonces estamos ante un problema grave que implica que todas las autoridades, desde el ámbito legislativo, ejecutivo y judicial, volteen a ver el problema. En ese sentido, el día 19 de noviembre es un punto importante porque hace voltear a ver el problema, pero no es suficiente. ¿Sí? Necesitamos entender que un niño, ¿qué pasaría si fuera mi hijo? ¿Qué pasaría si fuera mi hijo? ¿Cómo movería mi voluntad hacia cambiar las cosas en ese tema en México? Necesitamos tomarlo en serio. ¿Sí? Por favor, diputada. Sí, efectivamente, lo más lamentable del tema
es que como en nuestro país, en México, no existen datos precisos, cifras precisas de quienes han sido abusados sexualmente. Ya dijimos cuáles han sido las causas o siguen siendo las causas. El temor a la denuncia, obviamente también la amenaza para que se pueda resultar en una denuncia. Y bueno, pues esta cruda realidad no nos lleva más que entender, y difiriendo un poco de lo que aquí he escuchado, con todo respeto de mis compañeras y compañeros diputados, algunos de ellos, cuando se dice que la responsabilidad radica o puede radicar en las instituciones, es decir, en la escuela. Este es un tema de corresponsabilidad. Y hoy nosotros como legisladores tenemos que tener la claridad. El tema de poder proporcionar a nuestras niñas, niños y adolescentes obviamente un desarrollo integral que les permita acceder a una vida libre de violencia, tiene que ver con responsabilidad desde la familia, la comunidad misma y por supuesto que también el Estado, y es el tema ahí donde nosotros como legisladores tenemos que emprender acciones obviamente decididas que conlleven a las sanciones ante un delito tan grave. ¿Cuántos seres humanos han crecido? Y obviamente en el temor y también, ¿por qué no?, en la desintegración propia de sus familias a proyectos de vida a futuro, porque fueron obviamente abusados y nunca hubo una condición para denunciar. Entonces, bueno, hoy el exhorto que tengo que hacer desde esta gran oportunidad, si me permiten, es que no podemos hablar de progreso si todavía tenemos muchos niños, niñas y adolescentes infelices. Y es ahí donde todos tenemos que sumar nuestros esfuerzos. Gracias, diputada. Por favor. Sí. Después usted. Yo hablaba de los protocolos porque son muy importantes. Por ejemplo, en las aerolíneas, cuando una persona decide traficar con un niño, yo personalmente tengo una niña que es adoptada, que no se parece a mí, y hay muchas aerolíneas donde yo paso y nadie me pregunta nada. Yo podría estar traficando con la niña y nadie me pregunta nada. Y hay aerolíneas, que no voy a decir ahorita el nombre, pero que tienen un protocolo donde le están preguntando al niño, donde me están preguntando a mí, donde me exigen la CURP, donde me exigen el acta de nacimiento para asegurarse de que el niño no es producto del tráfico. Entonces, lo mismo sucede en las escuelas. Si nosotros tuviéramos este tipo de protocolos y la maestra en un kinder se da cuenta que el niño cambió de humor, no está durmiendo en la noche, está orinándose, por ejemplo, hay muchos síntomas del abuso. Entonces, claro que y hay un protocolo y se manda con el psicólogo descubre que hay un abuso, entonces eso es cuidar a los niños, es evitar que sucedan las cosas, porque decimos en México, ya ahogado el niño, tapamos el pozo. Bueno, entonces, ojalá, diputada, ojalá que se ahogara un niño, taparan el pozo para que no se ahogara otro, pero lo que pasa es que diario se ahoga otro niño en el mismo pozo, pues pero ni siquiera lo tapamos. Exactamente, pero a lo que yo me refiero es que los protocolos tienen que ser obligatorios y hacia allá tenemos que ir. Lo que usted propone es endurecer la vigilancia del comportamiento social de personas que están acompañadas de niños, que posiblemente son sus hijos, posiblemente no. Lo que yo propongo los que viajan, es que estoy proponiendo, porque ya hay protocolos en Costa Rica, hay protocolos en Estados Unidos, hay protocolos en los países desarrollados donde se cuida de los niños. En México no se cuida de los niños. Decía un amigo mío que la medida cultural de un país se puede demostrar solamente viendo el cuidado que le pone a sus niños y a sus ancianos. Terminaríamos con usted, diputada, los 2 minutos y medio que nos quedan de este programa. Definitivamente este quehacer de salvaguardar la integridad de los infantes es un quehacer que nos atañe a todos. Y al decir a todos estamos hablando de todos los círculos, el círculo más cercano, el círculo social, el círculo político y gubernamental. Pero tenemos que crear acciones reales. Me parece perfectamente bien integrado el hecho de generar una política pública de educación, de prevención a través del conocimiento en los infantes. Hace un ratito comentaba uno de los compañeros que el pederasta no le llama al abuso como tal, tampoco se refiere a cada una de las partes fisionómicas de nuestro cuerpo como tal. Les cambia el nombre de gusanito, pajarito, manzanita, algo que sea atractivo para el niño. Y entonces a la hora de comunicarlo con el padre de familia o con la madre,
se genera el desencuentro de que la mamá está muy tranquila, porque a lo más que juegan los hermanitos es a los pajaritos, a la manzanita, al dulce, a ese tipo de cosas. Tenemos que cambiar esa percepción y hablarle a los niños de la realidad, porque es una realidad. El estar susceptibles a un abuso sexual es una realidad. Ya hoy, en lugar de disminuir, crece. Obviamente el número de pobladores, el número de ciudadanos ha ido incrementando. Sin embargo, no debiera ser así, no debiéramos permitir que un solo infante padeciera el abuso sexual. Tenemos que trabajarlo activamente, tenemos que recrudecer las penas, tenemos que generar realmente políticas públicas que sean perfectamente diseñadas para atacar el problema como tal. Y lo coadyuvamos con la prevención, claro que sí. Pero ya tenemos que poner el punto sobre la I y tenemos que llamarle a ese problema tal como es, un grave problema para el pueblo de México, donde los niños van a ser en su momento abusadores y ese círculo vicioso nunca se va a romper. Son Tenemos reiterativas. conocimiento histórico de que ha venido a través de los siglos perpetuándose esa condición. Pues yo les agradezco mucho que ustedes hayan ofrecido todos estos puntos de vista, estas explicaciones, que nos hayan enriquecido con su experiencia, con los casos directos en los que han trabajado. Y bueno, pues todo tiene un fin y esto ya se acabó. Gracias.